Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me escuchas. Mi nombre es Angeli Caro y yo vengo con un nuevo tema y lo he titulado Las tentaciones y el desierto. Y vamos a hablar y vamos a sacar el contexto, vamos a hablar un poquito sobre Jesús. ¿Por qué Jesús? Pues porque muchas personas dicen, bueno, eh, nosotros somos tentados todos los días, yo caigo en las tentaciones, yo estoy en un desierto, estoy en una prueba, estoy en situaciones difíciles, pero miren, yo siempre que estoy en esas situaciones, porque el hecho de que yo esté en los caminos de Dios no me hace, eh, no quiere decir que yo no tenga situaciones y no tenga momentos difíciles. También los tengo, como todas las personas lo tenemos. El que diga que no tiene situaciones, tribulaciones, problemas, está mintiendo totalmente. Todos estamos, así como dice la palabra, llueve para justos e injustos. Eso significa que para todos a todos nos van a suceder pues, cosas. Y es importante tener en cuenta esto, porque he escuchado a muchas personas decir que, bueno, como nosotros estamos con Dios, nosotros estamos siempre en victoria, y es verdad, estamos en victoria, pero es porque vemos las cosas desde otro punto de vista y porque, bueno, sí es verdad, Dios nos respalda en todas las cosas que nosotros hacemos, así como también respalda a los que no le conocen. Lo que pasa es que no están viendo las bendiciones de Dios porque no están conscientes de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero cuando tomamos conciencia, despertamos y miramos de cerca lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, entonces podemos reconocer que cada situación que nos ocurre siempre va a obrar para bien, a pesar de que la veamos lenta, la veamos difícil, nos tengamos que someter a situaciones drásticas, difíciles, pero bueno, dice en Mateo 4, del 1, vamos a leerlo completo, ¿sí? Por ahora. Y digo por ahora porque yo siempre digo, no, del 1 al tal, y termino leyéndolo todo, porque es que el contexto es mejor leerlo completo para tener el contexto y entender. Y dice que Jesús fue tentado en el desierto. Ahí tenemos dos palabritas. Primero, tentado. Y segundo, el desierto, que fue lo que les dije al principio. Pero también tenemos a Jesús, que todo el mundo dice, bueno, pero es que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús, todo. Podemos decir de Jesucristo. Pero en realidad, Jesús también fue tentado. Y yo sé que muchas personas saben que Jesús fue tentado. Cuando el Espíritu Santo lo condujo al desierto, bueno, él fue tentado y fue tentado por el enemigo, por Satanás. Porque nosotros decimos, ay, bueno, es que, ay, me tentó tal. No, somos tentados por el enemigo. Dios no puede, Dios no tiene, digamos que, ninguna intención de hacer que nosotros caigamos en ninguna tentación. Todo lo contrario. Hay personas que piensan que, ay, no, que esta tentación Dios me la está colocando porque para probarme. No, no, no. Dios no nos va a probar de esa manera. Tentándonos, no. Quizás nos va a poner situaciones, pruebas, pero las tentaciones vienen del enemigo, porque él siempre anda buscando la forma en que nosotros podamos caer. Mira, como madre, yo nunca le pondría a mis hijos una tentación, algo malo, algo que los pueda llevar a ellos al fracaso, solamente para probar si ellos están bien o están mal. No, y Dios mucho menos lo va a hacer porque Él es nuestro Padre. Y Él nos ama muchísimo más de lo que yo puedo amar a mis hijos. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Entonces nosotros no se puede comparar. Cuando nosotros somos tentados, tenemos que saber quién, quién es el enemigo. Satanás es nuestro enemigo y él está buscando tentarnos. Y fíjense, en las tentaciones que nos va a colocar, ustedes dicen, y muchos dicen, yo también lo he dicho, no, pero es que esto tiene que venir, esto no puede ser que venga del enemigo, porque está muy bueno, es algo muy, esto tiene que venir de Dios, porque esto es, mira lo que vamos a leer a continuación en Mateo 4, que seguimos. Jesús, después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final él sintió hambre. Bueno, después que él sintió hambre, se acercó el tentador, ya sabemos quién es el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si te pones a ver, no está mal.
que te digan, mira, si tú eres tal cosa, ¿por qué no haces que esto ocurra? ¿Verdad? Bueno, después le dice, y Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo bien importante es que nosotros tenemos que identificar cuándo nos está hablando Dios, cuándo estamos nosotros mismos hablándonos y cuándo está hablando el tentador, que es el diablo. Tenemos que saber identificar, porque el enemigo es tan persuasivo y tan, no sé, él sabe todas las estrategias para intimidar y para hablarnos. Miren lo que pasó en el Edén, cuando le habló a Eva. Imagínense cómo tuvo que haber todas las palabras que utilizó para persuadirla, para que pudiera caer en la tentación. Entonces él no nos va a salir con que, ay, no, mira, si tú, no. Él lo va a decir de una manera tentadora, una manera provocativa, para que tú puedas caer en esa tentación. Y te lo va a poner bonito, no siempre te lo va a poner feo, porque hay personas que dicen, no, es que el enemigo es el que trae la maldad. No, no, él te va a poner las tentaciones en bandeja de plata, te lo va a adornar, te lo va a poner bonito, para que tú caigas y pienses que es Dios y pienses que es bueno y tomes las decisiones. Por eso te digo que tenemos que tener mucho cuidado y saber cuándo es Dios que nos está hablando, cuándo somos nosotros mismos y cuándo es el enemigo. Entonces, después de que Jesús le respondió así, miren, lo importante de leer la palabra. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que tiene poder, y la leemos constantemente, esa palabra se va quedando grabada en nuestra mente. Y el día de mañana, cuando nosotros nos vemos tentados o cuando nos vemos en situaciones difíciles, nosotros podemos decir, bueno, estoy aquí en una situación, no tengo comida en mi casa, no tengo aquello y lo otro, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra tiene poder. Por eso es que necesitamos llenarnos de eso, porque si nos estamos llenando de otras cosas que no vienen de Dios, yo no digo que no veamos películas, que no, nada de eso, no. Que no escuchemos otro tipo de música, sí, pero es importante que nos llenemos de la palabra de Dios, porque cuando viene la tentación y tú te das cuenta de lo que está pasando, así como Jesús se dio cuenta y le respondió desde la Escritura, él no le dijo, no, yo no voy a convertir eso en piedra, yo voy a ver qué hago. No, no, él le dijo, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba respondiendo al enemigo con la palabra. ¿Por qué con la palabra? Porque la palabra tiene poder. Después el diablo, en Mateo 4:5, lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, ahora está la segunda, si eres hijo de Dios, quédate de aquí, para abajo. Pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Imagínense esto. Muchos de nosotros no sabemos las Escrituras, no leemos la palabra, no leemos la Biblia, pero ¿sabe quién sí se la sabe? El enemigo. Fíjese, que Satanás simplemente le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque Dios va a ordenar a sus ángeles para que te rescaten, vamos a decirlo así, pero le habló de la Escritura. Dios dará órdenes a sus ángeles porque dice la Escritura. O sea, el enemigo estaba hablando de la Escritura. Imagínense el impacto de esto, y lo digo así. ¿Por qué lo digo así? Porque el enemigo conoce la palabra de Dios. Y también la utilizó aquí, imagínense, la utilizó aquí para poder persuadir a Jesús. Pero Jesús le respondió con la palabra también y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y el enemigo a continuación, en Mateo 4:8, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Jesucristo le volvió a contestar con la palabra, con la Escritura. Y en Mateo 4:11 dice, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servir.
Díganme si esto no fue una gran tentación. El enemigo le mostró tres cosas para tentarlo. Lo tentó con la comida, lo tentó con su identidad como hijo de Dios y también al final lo tentó con darle todo, como ya le había ofrecido lo que él necesitaba, lo que él creía, el enemigo que necesitaba en ese momento. Entonces después lo tentó con darle todo. Pero Jesús le contestó: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Qué pasaría si nosotros nos invitan con estas tres cosas, nos tientan con estas tres cosas y nosotros no identificamos que es el enemigo? ¿Qué pasaría si el enemigo nos tienta con otras cosas más? Porque las tentaciones que se me van a presentar a mí no es la misma que se te van a presentar a ti. Una cosa es que sí, todos vamos a ser tentados todos los días, pero de ahí a caer en la tentación es diferente. No te sientas mal si eres tentado, porque todos vamos a ser tentados, somos tentados. Mira, Cristo fue tentado, pero el enemigo lo dejó, lo soltó. ¿Por qué? Porque él rechazó estas tentaciones a través de la palabra porque sabía quién era el que se los estaba ofreciendo. Y por último, tenemos en Mateo 4, 12 y 13. Dice: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea porque él estaba en el desierto. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Jesús en Mateo 4, lo que nos está diciendo es algo bien sencillo. Lo que nos está hablando es algo bien sencillo. Y eso continúa, pero ya eso es otra historia. Vamos a hablar de la parte de la tentación. Estamos hablando de la parte de la tentación. Si bien es cierto que todos somos seres humanos y queremos cosas, más allá de querer, tenemos que estacionarnos por un momento y mirar qué se nos está ofreciendo y mirar quién nos los está ofreciendo. Porque fíjense que todas las tentaciones no van a venir, como les dije anteriormente, no van a venir, no, que yo me voy a dar cuenta cuando es el enemigo. No, no te vas a dar cuenta, porque él es sigiloso, porque él es engañador, porque él va a buscar la manera en que tú puedas caer y te va a presentar lo que sea necesario para que tú puedas caer. Y él conoce cuáles son nuestras debilidades. Y por eso él va a actuar conforme a eso. Tú dices: ay, pero esa persona cayó en la tentación y ella se hizo un bypass y entonces para bajar de peso y le dijeron que no podía comer mucho. Eso como para darle un ejemplo, ¿no? Y volvió a caer para atrás y vuelve otra vez gorda o gordo. Un ejemplo. Cayó en la tentación. ¿Cómo no se puede? Esa persona no se puede quedar tranquila. Siempre tiene que estar con... Mire, es una tentación. A esa persona, yo no sé, quizás como esa es su debilidad, el enemigo utiliza la comida para tentarlo. ¿Y sabes qué? Si tú no estás sobre la roca, si tú no estás cimentado en la roca, que es la palabra de Dios, tú vas a caer en la tentación. Jesucristo estaba cimentado en la roca y nos lo demuestra cuando Él le responde al enemigo. Cuando le responde: dice la Escritura y dice la Escritura. Él ahí no se defendió de otra forma. Él se defendió con las Escrituras. Porque Dios ha dejado escrito a nosotros, como sus hijos, todas las cosas que van a suceder. El enemigo nos va a tentar, entonces nosotros estemos preparados para no caer. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Pues con la palabra, que es la que tiene poder. Yo no me puedo estar poniendo a inventar cosas y decir cosas, porque en realidad mi palabra sí, nosotros tenemos un poder de la palabra. Pero la palabra de Dios, que es el conocimiento, que es la sabiduría, el enemigo también se la sabe. Y de esa manera nosotros podemos decirle: ¿sabe qué? No, porque esto no viene de Dios. Y de una vez te lo sacas de encima y él se va a tener que ir. Él se va a tener que ir. Entonces, a muchas personas no les gusta hablar de esto, no les gusta hablar de Satanás, no les gusta hablar de las tentaciones, no les gusta hablar del desierto. Vamos a ser tentados y vamos a tener tentaciones en los desiertos, en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Va a venir el enemigo y nos va a querer tentar triplemente, 3 veces más de lo que nos tienta, porque estamos débiles, porque estamos en situaciones difíciles, porque no sabemos qué hacer. Y entonces él aprovecha y entonces quiere tentarnos
más y más y más hasta que podamos caer. Porque si tú estás cimentado en la roca, como Jesús estaba aquí en Mateo 4, el enemigo te va a lanzar y te va a decir, pero tú le vas a responder y no vas a caer. Pero si tú estás en un desierto, digamos, pasando un momento difícil en tu vida, que todos lo pasamos también, entonces el enemigo va a acercarse y te va a tentar triple, doble, no sé, muchas veces más. Porque como sabe que estás débil, como sabes que estás ahí en el piso, como sabe que estás mal, como sabe que estás eh, quizás fuera de la palabra en ese momento porque estás pendiente del problema, entonces créeme, el diablo va a venir, te va a tentar, vas a caer. Y sabemos que el Señor no tienta a nadie, sabemos que el Padre no nos tienta a nosotros. Y sabemos que también Él nos va a dar la fuerza para poder salir de las tentaciones, para no caer, mejor dicho, en las tentaciones. Él nos da la fuerza. Quien dice que es tentado y que, ay, no, yo caí porque no. Todos tenemos el dominio propio. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con eso para poder tomar una decisión. No somos un animal. El animal no piensa quizás en muchas cosas. Quizás tiene algunos sentidos y quizás tiene algunas cosas en las que puede defenderse, las que puede hacer, instintos. Pero nosotros tenemos conciencia. Y si perdemos la conciencia por un momento, el enemigo se va a aprovechar de eso y nos va a derribar. Nosotros tenemos que estar cimentados en la roca. Por eso es que necesitamos estar pegados a la palabra de Dios. Que yo sé que a veces nos cuesta leer, es verdad. Pero entonces descárgate la Biblia en tu celular. Escucha la palabra. Escucha música que te ayude, porque la música también te hablan de la palabra en muchas ocasiones. Entonces es necesario que nosotros podamos estar cimentados en la roca que es la palabra de Dios. Y quitémonos ese chip de que hay, que la palabra, que eso es religioso, que eso solamente no. Yo aquí te estoy hablando de la palabra, yo no soy ninguna religiosa, simplemente soy cristiana. Soy hija de Dios como tú, que me tomo el tiempo para poder lo que yo estoy leyendo, leyendo, lo comparto contigo para que entre todos podamos entender qué es lo que Dios nos está hablando. Quizás con esta palabra Dios te va a estar hablando a ti de manera diferente. Así que te invito a que tomes, tomes notas, a que puedas escuchar este mensaje, lo puedas guardar y tenerlo allí para las veces que lo necesites, que lo puedas compartir con aquellas personas que tú crees que lo puedan necesitar y también que puedas poner en práctica estas cosas que estamos hablando. Las tentaciones y el desierto, todos vamos a pasar por ellos. Así que no te preocupes si estás en un desierto. No te preocupes si estás siendo tentado, porque Dios es más fuerte que cada una de esas cosas, pero tenemos que estar aferrados a Él. Y por mucho que nos cueste, miren, está el Espíritu Santo. Él nos ayuda cuando nosotros somos débiles. Él nos fortalece. Mientras más débiles estamos, Él nos fortalece. Entonces tenemos que saber y entender que no estamos solos, que no vamos a hacer el trabajo solos, que no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios que vamos a poder salir de estas tentaciones y que no vamos a poder evitarlas, pero vamos a poder mantenernos firmes para poder salir de ellas. Y entonces en ese momento, el diablo, el enemigo, se va a tener que retirar en ese momento porque va a saber que no pudo contigo, no pudo con Dios, porque donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, donde está Jesucristo, el enemigo tiene que retroceder, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender eso, que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Eso lo dice en la palabra. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos hijos e hijas de Dios, no somos cualquier cosa, no somos una criatura cualquiera, somos creación, pero somos, aparte de eso, somos hijos e hijas de Dios. Así que me gustaría que me puedas seguir en las redes sociales, me puedes buscar en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y vas a tener más contenido que escuchar, más cosas que podemos conversar. Me encantaría que me puedas dejar tu comentario. Me encantaría también que puedas leer mi primer libro, Más allá de las mariposas, que está disponible en Amazon.
tapa blanda y versión Kindle. Así que nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.